Hola, muy buenos días, bienvenido a mi canal de videos pepiniano. Hoy, pues, como ustedes saben, vamos a platicar con algunos representantes de varios partidos de Guinea Ecuatorial. Queremos saber la actualidad política y social de Guinea Ecuatorial, siendo que el mes que viene va a haber elecciones presidenciales, legislativas y municipales en Guinea Ecuatorial. Creo que es el 20 de noviembre del año 2022, ahí cerca. Y para eso, pues tenemos tres invitados de lujo. Tenemos al señor don Severo Moto, que él ha participado anteriormente en varias entrevistas con mi persona. Él es presidente del Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial. Don Severo, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, caballeros. Una gran alegría volver a conectar con vosotros. Encantado para mí, un privilegio. Y al señor don Carlos Abaga Alligono, miembro de la Ejecutiva Alianza Nacional Restauración Democrática desde Alemania. ¿Cómo está usted, señor don Carlos? Muy buenos días en mi avanzada tarde y encantado de estar en esa ronda con tantas gente. Me alegro mucho. Y también tengo al don Ildefonso Abaga, que él es presidente del Partido de la Liberación Nacional de Guinea Ecuatorial aquí en Houston, en Texas. ¿Cómo está, don Ildefonso? Muy bien, don Baudillo, muchas gracias. Y el partido es Partido de la Libertad Nacional de Guinea Ecuatorial, porque usted dijo Partido de la Liberación, pero bueno, no importa. Encantado de estar aquí con don Severo Matías Motonza, presidente del Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial, y de don Carlos Abaga Alligono, miembro de la ejecutiva de ANRD. Y a usted también, don Baudillo. Muchas gracias por invitarnos. No, es un privilegio. Yo le voy a hacer varias preguntas y le voy preguntando a cada uno individual. Cada cual puede dar una respuesta diferente, pero que sea una respuesta que el público pueda comprender toda la dinámica. Y la primera pregunta se la voy a hacer a usted, señor Ildefonso. ¿Qué pueden ustedes decirme sobre el día de hoy, 12 de octubre, ya que no solo se celebra la independencia de Guinea Ecuatorial, sino que también el Día de la Hispanidad? Pues un día muy importante para todos los hispanos, ya que, pues, bueno, como hermanos que somos, es nuestro día, pues ya como lo has dicho, el día de la independencia de Guinea Ecuatorial y el día de la hispanidad para todos nosotros, los hispanoparlantes, ¿no? Los hispanos hablantes. Y es un día, bueno, para nosotros, actualmente nosotros no lo celebramos por el hecho de que, bueno, la independencia no fue exitosa. Y bueno, solo está en palabras, no en hechos. De hecho, aún seguimos luchando para realmente adquirir la verdadera independencia, porque ahora pues todo está en yo creo que don Carlos y don Severo pues serían las personas más idóneas para dar más explicación sobre eso de la hispanidad y del 12 de octubre. Bueno, a ver, don Carlos, cuénteme un poquito con relación a la hispanidad y con relación a la independencia de su país. Usted vive en Alemania, ¿cómo usted ve la hispanidad en Alemania? Pues bien, don Baudillo, es una pregunta muy interesante para cualquier guineano, sobre todo los de mi generación. Sí, no le escucho bien. Ya no se le escucha, don Carlos. No se le escucha. Mientras don Carlos resuelve el problema de audio, vamos a esperar que el señor Severo Moto desde España nos platique
acerca del hispanismo y acerca de el Día de Independencia de su país. Adelante, señor Severo. Espero que se me escuche y no tenga problemas para que se me escuche. Vamos a ver, el tema de la independencia de Guinea Ecuatorial es, como lo ha escrito un gran escritor español, fue un auténtico despropósito, porque no respondía necesariamente a la voluntad general del pueblo guineano, que aparte de no estar metido de lleno en política, eso cayó en manos de unos cuantos líderes que, imitando a otros países que a lo largo de los años 60 se habían independizado, pues bueno, entramos en el juego. Yo digo entramos simplemente porque soy guineano, yo no estaba. Y entran en una forma muy divertida. Bueno, pues ahora independencias, toca. Ya ha habido colonias, ahora son independencias. Y Guinea entró de una forma muy poco interesante y muy poco digna. ¿Por qué entra Guinea o por qué cae Guinea Ecuatorial en la independencia? Es porque la ONU exige a España que para que le devuelvan Gibraltar tiene que independizar Guinea Ecuatorial. Algo absolutamente, primero, tremendamente cierto, pero horriblemente impropio. Porque ¿qué tenía que ver Guinea Ecuatorial con Gibraltar? Bueno, pues España metió a Guinea Ecuatorial en la independencia esperando que Gibraltar iba a ser entregada por Inglaterra. Esto no ha sucedido, pero lo más grande es que España puso la independencia en manos del hombre que más odiaba a España, Macías Nguema, por unas o por otras razones. Pero entre España y Macías Nguema no se daban. Pues en sus manos fue a caer la independencia y, evidentemente, ¿qué es lo que sucede? Ni le quería el pueblo guineano, ni tampoco España quería a Macías. Ese guirigay, ese desentendimiento llevó a Guinea Ecuatorial a una independencia no solo desconocida por el pueblo, pero sino gestionada por justamente los que menos estaban interesados en el tema de la dictadura española, como por ejemplo fue el abogado Trevijano, Antonio García Trevijano, que fue el gran mentor, el gran padrino de Macías, el hombre más odiado de España, y que le propulsó hacia la independencia a través de las gestiones en la ONU. La independencia, repito, fue un despropósito que además el pueblo guineano no puede nunca sentirse responsable. Y en cuanto a la hispanidad, hay detalles sumamente importantes. Cuando de pronto se marchan los españoles de Guinea Ecuatorial, achuchados y acosados por Macías, que tanto les odiaba, vienen los rusos, los chinos, los coreanos del norte, y vienen los cubanos y se hacen con Guinea Ecuatorial. Pasamos, sin saberlo, ni comerlo, ni beberlo, pasamos los guineanos del mundo occidental al mundo comunista del que he estado mencionando. Y esto crea una situación de tanta inseguridad para Guinea Ecuatorial que el peor de los temas es que España se hace eso que se dice vulgarmente aquí el longuis. No quiere saber nada de lo que vaya a pasar en Guinea Ecuatorial y efectivamente Guinea cae en desgracia. Pero la hispanidad sigue siendo el signo más claro de lo que es Guinea Ecuatorial con referencia a los demás países de al lado, que son básicamente francófonos. La fuerza de Guinea Ecuatorial siempre ha estado pivotando sobre su carácter hispano. Yo en algún momento lo definí a Guinea Ecuatorial como esta corona de azabache africano que rodea y culmina la hispanidad en la dimensión africana. Esta es la fuerza y el poder de Guinea Ecuatorial y de los guineanos. Todos los demás vienen siendo juegos oportunistas que evidentemente ni calan en el alma del pueblo guineano y tampoco parece que vayan a ser suficientemente fuertes como para dejar que el pueblo guineano deje de ser hispano. Don Severo, escuchándolo yo a usted, no sé, hay otras preguntas que me surgen en mi mente y se las voy a hacer. ¿Ustedes quieren que Guinea Ecuatorial vuelva a ser otra vez hispano que como estaba antes? Vamos a ver, si vamos a definir directamente la situación de independencia, es un término que primero, fíjese usted, ningún pueblo guineano de los 5 pueblos o 6 que cubren este rincón africano, ninguno tenía en su lenguaje propio la palabra independencia y su significado, su término en su lengua concreta.
Independencia nos llegó la palabra como si fuera pues independent, tofili, en fin, la palabra independencia no existía en ninguno de los idiomas del país. Bueno, pues de pronto independencia para algunos significaba que se marchaban los españoles, se quedaban, todos los guineanos se quedaban, los que mandaban, se quedaban con los coches, con las mujeres, con las casas, con las fincas, lo cual significaba un gran atractivo. Vamos a ser nosotros mismos y nos vamos a quedar con todo lo que significa este mundo que ha sido el mundo español. Evidentemente no ha sido así, ni tampoco los otros pudieron dejar que fuera así. ¿Eso qué significa? Yo creo que la independencia del pueblo guineano ha sido primero una sorpresa, no solo en la forma de actualizarse, sino en la forma de su desarrollo. Prescindir de la conexión con España, póngale usted el nombre que quiera, todo menos dejar abandonado al pueblo de Guinea Ecuatorial. Si la independencia significaba dejar abandonado a Guinea Ecuatorial a tu suerte, pues yo estoy seguro que el pueblo guineano nunca lo hubiera aceptado. Por lo tanto, empezamos por la definición. Y como la definición fue errónea, todo en 54 años que llevamos, dicen, de independencia, es un error que hoy, por ejemplo, en el Día de la Hispanidad, en mi intervención en la concentración que hemos tenido en Madrid, he pedido a voz en grito una reconducción de las cosas. No que vuelva la colonia o la colonización, sino que la democracia sea acompañada por España, lo cual tampoco significa que no estemos en conexión con los Estados Unidos, sobre todo con el mundo occidental, porque saltar del mundo occidental durante 200 años a caer en manos del este y de los rusos y de los chinos y bueno, esas cosas, pues evidentemente tiene descontrolado al pueblo guineano. No solo tiene descontrolado al propio pueblo, sino que los demás países del entorno que conocieron a una Guinea Ecuatorial o Guinea Española occidental en toda su cultura y civilización, de pronto nos indilgan el tema del comunismo, que es justamente la tragedia que estamos viviendo. Entonces puedo yo deducir que a ustedes la actitud que España asumió de lo que le dijo las Naciones Unidas para ello lograr la Gibraltar, ustedes le molestó eso, no estuvieron de acuerdo. Yo sigo repitiendo que fue un error decir, vamos a dar independencia a Guinea Ecuatorial para que Inglaterra nos entregue Gibraltar. Desde ahí nace la tragedia, porque España, desgraciadamente, todavía no ha conquistado Gibraltar, pero a cambio se ha dejado abandonado a Guinea Ecuatorial. Y cuando digo abandonado, me refiero no al pueblo español, sino a los poderes fácticos de España, el gobierno, que está más centrado en la persona, si hay que llamarla así, el dictador, que les hace fácil acceso a la riqueza y en fin, a todo lo que significa de economía en Guinea Ecuatorial, por encima de lo que es el pueblo guineano y sus grandes problemas, y su tragedia como la está viviendo ahora, de muertes, asesinatos, en fin. Que España nos haya enviado a la independencia, esperando que Inglaterra le entregue el Gibraltar, nosotros creemos que hay que reconducir este tema. Yo no hablo de recolonizar Guinea Ecuatorial, yo hablo de acompañar a Guinea Ecuatorial y ayudarla a salir de la tragedia de muertes y de asesinatos a la que tiene sometido Obiang, el hombre más protegido por España. Ahora pregunto yo, ¿cree usted que España está arrepentida de haber forzado a Guinea Ecuatorial a la independencia? Yo creo que España es consciente de que, bueno, pues fue un error. Fue un error, los propios españoles lo reconocen. No tenían que haber dejado que Guinea Ecuatorial cayera a independencia. Era un pueblo que entró en la independencia, por llamarlo así, sin un ruido, ni una guerra como sucediera en otros países africanos, sin ningún problema, porque pensábamos que independencia significaba que España, pues oye, pues abría puertas a más libertad, a más desarrollo, a más civilización, a más cultura, que ya se había iniciado en el periodo de provincias, luego se agrandó en el periodo de autonomía, y esa autonomía tenía que haber permitido que Guinea pudiera entrar en la independencia, no abandonado. ¿Qué país hay en el mundo abandonado
no solo de su potencia, sino de otras potencias, aunque no sean sus madres patrias. ¿Por qué no se puede merecer Guinea Ecuatorial ser acompañado por España, después de haberla acompañado 200 años y que se inicia una democracia, y este país tan reducido, sobre todo en valores humanos, porque tan pronto como entramos en la independencia, comenzaron las muertes selectivas y asesinatos selectivos de valores. Simplemente saber hablar español era un problema para el régimen que acababa de entrar en la independencia. Y algunos nos hemos salvado de puro milagro, porque estábamos condenados solo por haber estudiado en España, por sentirnos hispanos y por, bueno, hablar bien y pensar con normalidad, cosa que la independencia no estaba prevista que esos valores existieran. Este abandono es el que hoy, repito, he pedido a España que se reconduzca. América naturalmente que puede llegar a España, incluso la Unión Europea. Fíjense, me parece sumamente importante las reuniones que han habido en Guinea Ecuatorial, Unión Europea, Unión Africana, España, los Estados Unidos, para insistir y proponer, yo diría casi pedir a Obiang que bueno, que ya está bien, que abandone el poder de una forma pacífica y se abra la transición en el país. Si esto no cabe en la mente de todos los guineanos, entonces no tenemos país. Pero creo que sí. Transición pacífica apoyada por la comunidad internacional, básicamente la comunidad occidental. Don Severo, para darle paso a don Carlos, le voy a hacer la última pregunta. Usted, en la década del 1960, las autoridades españolas decían que la oposición de Guinea Ecuatorial eran unos comunistas y por eso tacharon al señor Atanasio Dongo, que tuvo que exiliarse en otro país porque los españoles creían que todos eran comunistas. ¿Qué usted tiene que decir sobre eso y si eso impulsó a los españoles a que ustedes tuvieran su independencia? Bueno, la norma de casi toda África estaba evidentemente, para cuando empezaron las independencias, había sido dividida de una forma muy arbitraria, básicamente por Europa. Y una Europa occidental, como podría ser Francia, Inglaterra, y de alguna manera España, también Alemania. Como puede ver, España, Francia, Inglaterra, Alemania, era mundo occidental. Por lo tanto, no necesariamente comunista. La razón para que los países africanos se sumieran en la tragedia de las independencias de esta forma tan alegre era porque la contrapartida era pasarse a la línea comunista. La línea comunista ha demostrado clarísimamente que lo humano es lo que menos importa a la hora de acompañar a Guinea Ecuatorial o a los países africanos a lo que es la normalidad democrática. Los intereses económicos priman. Parece que el mundo occidental capitalista sería el primero que debería interesarse más por esos valores económicos, pero el mundo oriental pasa demasiado claramente de lo que es democracia, libertad, derechos humanos, y un pueblo como por ejemplo Guinea Ecuatorial, que ha sido muy cuidadoso en lo que es el respeto a los hombres, a los seres humanos, a las personas, el respeto a la ley, el cuidado y respeto a la ley, con la independencia en manos de los comunistas y de Obiang y de Macías, pues la ley ha desaparecido, porque lo que menos importa es reglamentar y dar orden y vida a las personas, sino a las cosas. Esto es lo que yo creo que sucedió. Y eso, como fue una especie de moda, las independencias africanas en los años 60, en la década de los 60, Guinea Ecuatorial fue el último país de esa gran década, porque se independizó en el 68. Debemos entender que todo era una especie de moda, dejar Occidente y pasarse al comunismo, y los resultados increíbles se han visto y se están notando. La terrible pregunta y respuesta que le damos a Occidente: ¿por qué abandonéis África? Es clarísima.
oye, dijisteis que queríais independencia, ¿qué más queréis? Pero la independencia se nos dio para que nos saliera por las narices, como lo dijera terriblemente el señor don Luis Carrero Blanco, cuando Guinea decidió entrar en la independencia. Creo que las cosas quedan muy claras. La moda, la emoción, la repentización, bueno, ha llegado el momento de las independencias, pues crea estas situaciones. Pasar necesariamente de Occidente al mundo oriental, comunista, cuyos atractivos, exactamente yo no los conozco porque no los he podido averiguar, pero esto marcó la pauta de lo que sucedió en las independencias. Y Guinea cayó, y cayó, pues yo diría casi empujado, porque dar la independencia a la espera de que se suelte Gibraltar, esto fue algo que no tenía ni una consecuencia una de otra. Y el resultado es este. Ni España ha recuperado Gibraltar, ni Guinea Ecuatorial es independiente de verdad. Muchísimas gracias, don Severo. Don Carlos, ¿tiene usted algún comentario con respecto a lo que ha dicho el señor Severo? Don Carlos, no se escucha nada. No se escucha. No se escucha. Tienes problema. No, hay problema con su audio. Don Carlos, el audio está mal. ¿Mi audio? Sí. Yo lo que estoy escuchando son las voces que vienen de ahora sí. Señor ¿Ahora? Severo, yo no sé si puede Sí, apagar acérquese al micrófono y quién sabe. Decía de que para los de mi quinta, la hispanidad siempre ha sido muy importante. De hecho, actualmente estamos intentando volver a hacer renacer la hispanidad entre los 600 millones de hispanoparlantes. Ahora bien, la independencia de nuestro país, yo no sé si fue un error. Sabemos que después de la Segunda Guerra Mundial es ahí donde empiezan los movimientos y las movidas independistas en África y en Asia. En los años 70, Francia tenía que conceder la independencia a sus colonias. Algunos países la consiguieron luchando, otros pacíficamente, y Guinea Ecuatorial, por supuesto, consiguió su independencia, como lo acaba de decir don Severo, casi como un regalo, porque nadie sufrió nada, pero cabe decir de que hubo padres de la independencia que dieron sus vidas por nuestro país, se fueron al exilio, incluso el colono fue persiguiéndolos hasta el exilio y consiguió eliminarles a todos allí en el exilio. La pregunta que yo siempre me pongo, independientemente del intercambio que se quería entre Gibraltar y Guinea y ceder la independencia a Guinea Ecuatorial, es que nuestro país, como hispano, fue el primero, don Severo podrá corregirme, que obtuvo su independencia de una forma democrática, tal como lo vemos en la televisión en los Estados Unidos. Es decir, hubo candidatos, hubo debates televisivos, hubo todo. Pero, ahí viene mi gran pero. Es posible que si nuestra metrópoli está bajo el yugo dictatorial franquista, permita que su hija Guinea Ecuatorial tenga éxito democrático, es lo que siempre me he preguntado. Esto en primer lugar. En segundo lugar, cabe decir de que realmente la gente estaba menos preparada en los años 60 en Guinea Ecuatorial. Yo creo que no teníamos ni siquiera 5 médicos nacionales. No habían.
no había ni 10 abogados en todo el ámbito nacional. Es decir, la preparación para obtener una independencia que tenga éxito era muy poca. Era muy poca. Lo que se hizo es cogerle a un señor que era muy adicto y muy obediente a las normas franquistas e hitlerianas, que es el primer presidente de la Primera República, porque él mismo alababa a Hitler, alababa la dictadura de Franco y se hizo un gran dictador. Esta dictadura es la que estamos arrastrando hasta hoy en día. La cosa está yendo de peor a pésimo. En cuanto a lo que usted preguntó, si nosotros queremos volver a España, la respuesta de don Severo ha sido muy bien acertada. Aquí nosotros no queremos ser recolonizados. Lo que sí queremos es mantener unas relaciones bien hispánicas entre la metrópoli y nosotros, y así poder democratizar nuestro país tal como lo están haciendo los demás países. Nada más. España nos ha abandonado durante 54 años. Y si exigimos su responsabilidad, y estamos en este derecho, porque ellos nos metieron en ese callejón sin salida, entonces nuestro derecho es exigir que sean responsables del error que ellos cometieron en su día. Esto es lo que puedo decir hasta aquí. Y por el momento. Severo. Yo podría de alguna manera, más que contestar, en fin, participar en ese diálogo. Yo, la independencia, el proceso de la independencia de Guinea Ecuatorial, lo seguí de cerca. Estaba haciendo mis estudios de periodismo en España y de vez en cuando pues viajaba a Guinea Ecuatorial, de tal manera que asistí a las elecciones de 1969. La primera parte fue el 68, pero cuando se produce la repetición de las elecciones, yo sé qué es lo que pasó y lo viví muy de cerca porque yo era parte, un presentador de un programa de radio y televisión en Guinea Ecuatorial. El carácter, lo que más vició el tema de la independencia puesta en manos de Macías es que en manos de Macías se puso la independencia. La forma de elegir a Macías, las últimas elecciones en las que Macías sacó muchísimos más votos que los que realmente le tocaban como un candidato más, se produjo simple y llanamente porque la violencia que imprimió Macías al tema de las elecciones, respaldado, como he dicho antes, por un abogado español que odiaba a tope al régimen español, este odio de don Antonio Trevijano al régimen, vamos a llamarle dictador de Franco, pues permitió que Macías tuviera la suficiente fuerza para imprimir la violencia verbal e incluso activa en su campaña electoral. De modo que sus Land Rovers, cargados de gente suya, iban depositando votos en todas las mesas electorales, concretamente de la ciudad de Bata. Si esto era Bata, pues podía ser también cualquier otro rincón. Esta violencia marcó las elecciones democráticas que se llaman, por las que Macías se hizo con el poder. Si a esto le añadimos las maldiciones de Carrero Blanco, os vamos a dar independencia hasta las narices porque habéis querido ser independientes. Y en Bata, en Guinea, el gobernador español dice, vamos a hacer que gane Macías para que escarmentéis. Está claro que fueron elecciones, si son democráticas, venga Dios y lo vea, pero estaban marcadas por la maldición y por esa especie de amaño para que Guinea Ecuatorial escarmentara por haber querido ser independiente. Por lo tanto, elecciones democráticas, lo justo, porque hubo tres candidatos que luego el amaño electoral, estos votos que podrían perfectamente haber anulado las elecciones, pues bueno,
se fueron dadas por válidas, se quitaron unas cuantas, pero el poder al final se entregó a Macías. Por otra parte, cuando Guinea entra en la independencia en 1968, la dictadura francesa, la dictadura de Franco, estaba en clara decadencia. Porque si llega a estar plenamente la dictadura de Franco, difícilmente la independencia hubiera llegado a Guinea Ecuatorial. Guinea entra en la independencia de 68, Franco creo que muere definitivamente en el año 75, 1975. De tal manera que España estaba más pendiente de eso que estamos exigiendo nosotros ahora en Guinea Ecuatorial, transición, y afortunadamente fue una transición pacífica, pero es porque Franco estaba en las últimas prácticamente, exactamente que lo estaba bien en estos momentos, por más que lo quiera disimular. Por lo tanto, ni elecciones democráticas, porque Macías fue impuesto como castigo al pueblo guineano por querer independencia, y por otra parte, en España, cuando se habla de democracia en Guinea Ecuatorial, es porque en España se estaba preparando precisamente la democracia, porque Franco estaba ya en decadencia. Por lo tanto, creo que los dos argumentos quedan suficientemente esclarecidos. Y al final acabamos diciendo que ha sido una auténtica desgracia para Guinea Ecuatorial la forma como entró en la independencia, por más pacífica y sin ruidos que se produjo. Muchísimas gracias, don Severo. La siguiente pregunta va a ser para Ildefonso. Yo voy a apagar su micrófono, Severo, para que así no se oiga el ruido mientras platica don Ildefonso. Luego, cuando vaya con usted, enciendo su micrófono. La siguiente pregunta, Ildefonso. ¿Ha habido algún avance en Guinea Ecuatorial después de la independencia al golpe de Estado del 3 de agosto de 1979? Severo Moto y Carlos. ¿No me oyes, don Carlos? Ah, ok. Yo le escucho. Entonces, yo le escucho. ¿Me escuchas, verdad? Sí. Entonces, podemos llegar a la conclusión de que aquí no ha habido ningún progreso. Aquí, pues, lo que estamos viendo es un pueblo que cada vez se empeora. Entonces, no hay nada para ese pueblo. O sea, solamente lo que estamos viendo es la miseria, la muerte. Esto es lo que se está viviendo en Guinea Ecuatorial. Entonces, aquí no podemos hablar de un progreso desde que nosotros adquirimos la independencia de España el 12 de octubre de 1968 y cuando vino a ser el golpe de Estado, el dictador que tenemos ahora el 3 de agosto de 1979. Prácticamente no ha habido ningún progreso. Sin embargo, lo que hemos tenido es que el país ya se está destruyendo cada vez más. Nos caemos en la ruina a pesar de que estamos produciendo petróleo, pero no se ve nada. El dinero del petróleo se está usando para hacer cosas que no sirven para el pueblo de la República de Guinea Ecuatorial. Simplemente actitudes que arruinan a los guineanos. Es que aquí no se puede hablar de ningún progreso. Esta es mi forma de ver las cosas. Don Carlos, ¿qué opina usted de lo que dice Ildefonso? Totalmente, completamente de acuerdo con lo que dice él. Pero solo quiero hacer un poco de hincapié a lo que dijo el señor Severo sobre los candidatos y a nuestra entrada a la independencia. Cabe decir de que nosotros salimos de Guinea de Guinea colonial como territorio colonial, usamos a provincia española y de la provincia obtuvimos la autonomía. Estas dos etapas, la provincia y la autonomía, marcan, a mi manera de ver, la época de oro en Guinea Ecuatorial.
porque en nuestro país se producía todo. Voy a hacer, como se dice, un poco salvo. Nosotros, la Guinea Ecuatorial, mantenía a España en ciertos sectores. Me acuerdo que se enviaban a España yuca seca para la obtención de la harina en España. Se enviaba pieles, independientemente de la materia prima, como café, cacao, madera, se enviaba pieles. Se intentó, incluso España intentó fomentar la cultura del algodón en Guinea Ecuatorial. En mi ciudad natal, nosotros cuando éramos chavales, íbamos recogiendo algodón y venderlo a los españoles porque se necesitaba en España. Era la edad de oro. Entonces, ¿qué es lo que pasa durante la época de la autonomía? Cuando esta viene a acabarse. El presidente del gobierno autónomo, don Bonifacio Ondoedu, dijo al pueblo, con un idioma que el pueblo no entendía, de que sería mejor prolongar un poco más el Estado autónomo para que la ciudadanía guineana pudiera comprender bien cómo funcionan las cosas. Es aquí que viene un señor muy elocuente, Francisco Macías, que viene y dice de que no, la intención de don Bonifacio es que el español nos siga colonizando. Lo que queremos es la independencia total. Un idioma que llegó como el maná. Es lo que casi todo el pueblo quería escuchar. La independencia total, porque nuestros padres lo escuchaban de Camerún, de que Camerún obtuvo una independencia total, que no sé quién obtuvo una independencia total, como lo ha dicho don Severo, como una moda. Y tal país ha tenido una independencia total, nosotros también tenemos que tener el mismo tipo de independencia. Entonces, en cuanto a los votos vueltas, como el señor Severo lo sabe mucho mejor todavía, en la primera vuelta no hubo mayoría absoluta. Entonces, habían cuatro candidatos. El señor Atanasio Millones, Francisco Macías Dema, don Bonifacio Ondoedu y don Edmundo Bocio Diop. En la primera vuelta, al no haber una mayoría absoluta, los dos candidatos, don Atanasio y don Edmundo Bocio Dioco, le ceden sus votos a Macías. Es por eso que automáticamente ese señor, haciéndose con los votos de la isla de Fernando Po, de don Atanasio, y los votos del Monalito, de don Atanasio en don Millones, ya su victoria estaba ya bien garantizada. Y es lo que hizo que él ganase las elecciones. No manipulación, no me consta eso, no nos consta, al menos a los de mi generación, de que hubo maniobras durante la elección o bien tal, sino que Macías ganó las elecciones gracias al apoyo a la coalición de dos de los cuatro candidatos que habían. Esto es lo que hizo que Macías ganase las elecciones. Pero después, lo que vino a pasar después fue la pandemia que estamos sufriendo hoy en día, que va en cadena. Nosotros en nuestros tiempos, como le he dicho, de que vivimos la época de oro en Guinea Ecuatorial, en el sector de transporte, de comunicación, no había aldea en nuestro país donde no llegaba el transporte. Nosotros, los de mi generación y los de la quinta de don Severo, íbamos al médico y no sabíamos si se pagaban los medicamentos, si se pagaba la consulta o nada. Uno se iba al médico, le hacía la consulta, iba a la farmacia con la receta, le daban los medicamentos e iba a casa. La agricultura. No
el país fomentaba el cacao y el café. El cacao de la República de Guinea Ecuatorial, sobre todo el de la isla de Fernando Po, ocupaba un buen sitio en el ranking mundial durante la autonomía. El café tenía una calidad que competía con el café de Colombia, la madera, etcétera, etcétera. En el servicio educativo, los alumnos, la enseñanza era obligatoria y gratuita. En el servicio alimenticio, hasta los más rincones recónditos del país, tenían pescado fresco 2 veces a la semana porque aquello funcionaba, etcétera, etcétera. Entonces, llega la independencia y con ella el terrorismo y la dictadura. Todas las infraestructuras de Guinea Ecuatorial vienen a derrumbarse abajo. Ya no se producía nada. Lo que sí se hacía era adorar al dictador. Es casi ya se hizo un dios, porque él se autonombró, o le nombraron, no sé, vitalicio en nuestro país, cosas que no deberían ser. Su segundo de aborto, que era el jefe de la casa militar. ¿Me siguen escuchando? Sí, sigo escuchando. Ahora sí. Era Teodoro Ngeman Basso, como se llamaba aquel entonces, era el que en el fondo llevaba la espada de la muerte en todos los rincones. Entonces, el día 3 de agosto de 1979, cuando se hace oficialmente con el poder, nosotros en la Alianza Nacional de Restauración Democrática dijimos que nada había cambiado en Guinea. Sigue siendo el mismo perro, pero con distinto collar. Los 43 años nos están dando razón. Las cosas no solo han ido mal, sino que se han empeorado. De tal suerte que yo tengo por costumbre decir últimamente que las cosas en nuestro país van de Guatemala a Guinea Ecuatorial. Porque no se puede comparar nuestro país con ningún otro dictatorial del mundo. En nuestro país la gente se muere en los hospitales simplemente por falta de aspirina. La gente se muere de hambre. Y hay pedigüeños en la calle que la Guinea Ecuatorial desconocía. Guinea Ecuatorial es un estado completamente fallido. No tiene un gobierno. Solo tiene un grupo de estafadores y de criminales que están ahí desde hace 43 años pisoteando los derechos humanos, estafando a su propio pueblo y dejándole a ese morir a su suerte. Muchas gracias, don Carlos. Don Severo, quería hacerle una pregunta yo a usted. ¿Guinea Ecuatorial era colonia de España o era provincia de España? Guinea Ecuatorial naturalmente comenzó siendo colonia española. Colonia, yo, por lo que viví yo, naturalmente tengo que moverme por lo que conozco, colonia privilegiada por encima de muchas otras colonias de otras potencias que colonizaban en Guinea Ecuatorial, África. Mira, el tema era que la colonización española en Guinea Ecuatorial, marcada especialmente por las leyes coloniales de la reina Isabel la Católica, que prohibía taxativamente el abuso. Posiblemente las leyes llegarían después del tema de la esclavitud, pero la reina prohibió taxativamente el maltrato a los negros en Guinea Ecuatorial, muy concretamente.
absolutamente, de tal manera que cualquier fallo en ese sentido era expulsión del colono maltratador a España. Ya no digamos si, por ejemplo, violaba a una niña o violaba y el tema salía a la luz a la mujer de alguien, pues automáticamente era expulsado de Guinea Ecuatorial. Ese cuidado se mantuvo porque además, al crear un clima, yo diría, muy religioso, muy cristiano católico en todo lo que fue. Yo quiero referirme a los últimos años de la colonización que me tocaron. Yo nací en el 43. Escuelas, colegios, institutos, en fin, España se volcó hasta que aquello se transformó en provincias españolas, 2 provincias, la de Fernando Poo y la de Río Muni. Cuando se produce en esta situación, Guinea Ecuatorial tiene tantos colegios, tantas escuelas, tanto mundo de formación, incluso se había empezado a abrir camino hacia la perfección de los estudios en España, cosa que solamente llegaba como máximo a lo que eran maestros salidos de la escuela superior, oficiales administrativos que cubrían perfectísimamente la administración en Guinea Ecuatorial, maestros, diplomados, oficiales diplomados, en fin. España, para cuando Guinea entra en la situación de provincias españolas y luego salta 5 años después a la situación de autonomía, estaba absolutamente preparado para que a la hora de entregarle la independencia, esta independencia de haberlo querido España, situarla en manos de, fíjese usted, de algún maestro de primera enseñanza señalado, y lo sabía a montones, de algún administrativo conocedor de la administración, naturalmente secundado, como fue en la autonomía, por presencia española, no en plan de colonizar, sino de ayudar a lo que fue provincia, ayudar a lo que fue autonomía, y después, ¿cómo no ayudar a que esa independencia tan pacíficamente concedida no funcionara como lo necesitaba el pueblo guineano? Y lo esperaban muchos países de nuestro entorno que hasta la independencia vivían de Guinea Ecuatorial, a la que llamaban Paña, o sea, España. Fue colonia, claro, fue provincias, naturalmente, y fue sobre todo autonomía. Autonomía, haciendo una pequeña matización de don Carlos, estaba prevista que durase mínimo 10 años. La prisa a la que me he referido, la emoción y esa especie de juego hizo que cuando se concede la independencia se frustra el proyecto de la autonomía. Bien o mal, no lo sé, pero se frustró. Y así, con una independencia entregada, con esta especie de enfado a la que me he referido, pues hemos ido a caer en la independencia. Y hoy lo más triste que yo me encuentro en mi país y oigo de voces, sobre todo de los que tienen el país cogido, dicen, nosotros somos nosotros mismos, nadie nos va a venir a ayudar. Pero si te das cuenta, si os dais cuenta, mis queridos contertulios, son 3 o 4 españoles los que tienen cogido a Obiang, dan órdenes de cómo tiene que practicar la dictadura. Pero dicen que no, somos nosotros mismos, no son ellos mismos. ¿Por qué? Lo que ha quedado claro, después de tanta matanza de valores, como lo ha dicho muy bien don Carlos, el primer papel de Macías con Obiang como jefe de cárceles y Macías como presidente era acabar, como le he dicho antes, con los valores. Yo, humildemente, me considero como maestro que me formé en aquellos tiempos y como periodista que soy, me di cuenta de que eso era el primer gran pecado que se podía cometer en cuanto entramos en la independencia. Porque esos valores fueron los primeros que se borraron de forma muy clara en el baile de Mocom, que Obiang organizó en la cárcel de Black Beach, cargándose a sacerdotes, cuidado, a maestros, a los valores valores políticos que habían crecido dentro del país y que de alguna manera pues eran los hombres políticos de peso de aquel entonces. Luego se produjo lo que se llamó finalmente el baile de los malditos, donde maestros administrativos y todo lo que fuera gente
que supiera hablar simplemente bien el español fueron sacrificados en el llamado Ngolayo. Eso, naturalmente que lo llevaron a cabo Obiang y Macías. Primero Obiang porque fue puesto como presidente para que escarmentara Guinea Ecuatorial y se encargó de darnos independencia hasta las narices. No hay que olvidar esas maldiciones. Segundo, hombre, acabar con todos los valores culturales de civilización, maestros, catequistas, hombres de peso social, empresarios de cacao, de café, como lo ha dicho muy bien don Carlos. La fuerza de Guinea Ecuatorial fue desapareciendo a base de asesinatos organizados, a lo mejor admitidos por el presidente, pero terriblemente organizados por el jefe de cárceles, que hoy, después de 11 años matando con Macías, hoy, 43 años, está, como si dijéramos, culminando las matanzas de valores en Guinea Ecuatorial. Eso no se puede solucionar solamente con los guineanos, y lo diré con la voz más alta del mundo. Solos los guineanos es imposible que encontremos a alguien que sea valorado por los demás y sea respetado para imponer eso: orden, ley, orden, justicia. En Guinea Ecuatorial, desde que entró Obiang hace 43 años, lo suyo es, muy bien, hay leyes, naturalmente, pero mis sabias orientaciones mandan. Sabias orientaciones de un tío que apenas rozó la Academia Militar de Zaragoza, que no entiende más que dar órdenes de matar. Por lo tanto, aquí, solos los guineanos, como gritan los que están mandando, no vamos a hacer nunca para salvar a ese país y sacarlo de la tragedia. Necesitamos apoyo. Y ese apoyo internacional lo hemos pedido cuando hemos propuesto al mundo internacional una transición pacífica, cuyo documento, cuando lo pusimos en las manos de 2 organizaciones internacionales, nos dijeron: hombre, pues eso se parece a la transición española. Pues claro, porque fueron unos españoles, compañeros míos, de cofundador alguno del Partido del Progreso, los que diseñamos esa transición. ¿Cómo le lleva a parecerse a la de España? Solamente queda una cosa: que España se digne a ayudarnos y acompañarnos, o permitir que otras potencias que lo quieren hacer. La Unión Europea está en ello, la Unión Africana está de lleno en eso, está un prestigioso expresidente militar de Nigeria, por segunda vez fue presidente, está en ello. Están los Estados Unidos de América y creo que está España exigiendo a Obiang que 3 cosas básicas: se olvide de esas elecciones fraudulentas que está preparando a base de matar mucha gente, como se ha podido ver, que permita el retorno de los exiliados que estamos atestando la comunidad, el mundo entero, y que saque de la cárcel no solo a los que acaban de meter, que después de sacarlos por presiones de América, los ha confinado en sus casas, en sus pueblos, sino a toda la podredumbre de políticos que están pudriéndose en las cárceles en Guinea Ecuatorial y que son la fuerza, el poder de Obiang. La cárcel, el exilio y las muertes. Eso es lo que la comunidad le está exigiendo: transición pacífica. Y mientras esto no sea así, esto no sea reforzado por la comunidad internacional, con España, que pedimos como, digamos, el primer protagonista de esta presión, pues mientras no sea así, Obiang es capaz de morir como quiere y según parece, con las botas puestas como buen militar, pero sobre todo morir matando. Esta es la tragedia de Guinea Ecuatorial, a la que ponemos en las manos de la comunidad internacional para que nos ayuden a solucionar. Muchas gracias, don Severo. Yo apague su micrófono para, mientras yo hablo, no salga el ruido de la gente que está a su lado. Yo quiero hacer un comentario a ustedes y es que, ¿por qué yo he hecho estas preguntas? Le voy a decir por qué. Yo estoy a favor de que Puerto Rico se reunifique con España, siendo que Puerto Rico era una provincia de ultramar de España. Me sorprende, y no lo sabía, que España forzó a Guinea Ecuatorial a tener su independencia. Por eso fue que mi pregunta si Guinea Ecuatorial era
una colonia o una provincia de España. Porque si nosotros los puertorriqueños, ustedes saben que España fue forzada a entregar a Puerto Rico a los Estados Unidos, porque si no, Estados Unidos invadía a las Islas Canarias. Yo pensando, nosotros volvemos y nos reunificamos con España, puede haber la posibilidad que algún día España vuelva y haga con Puerto Rico lo que hizo en el tiempo de la guerra hispanoamericana y que haga como hizo con ustedes por lograr el estrecho de Gibraltar, que todavía no lo ha logrado. Y tampoco sé si España ha entregado otro territorio para buscar que se le devuelva otro territorio a ellos. Tampoco lo sé, pero me crea duda la manera en que España está o actúa o actuó, porque lo de ustedes hace poco, lo de ustedes fue cuestión de ahí de unos 15 o 20 años, y que vaya, que alguien entregue un territorio para obtener otro, como es Gibraltar, da la impresión, es cuestionable para mí, me sorprende, créeme que sí, estoy completamente sorprendido. Yo espero que cuando los españoles vean este video, no sé si alguien quiera comentar y para que yo pueda entender esta cuestión, porque se me hace dificultoso cómo entregar el territorio de Guinea Ecuatorial a que ustedes sean independientes para que caiga en manos de un dictador a beneficio de obtener el estrecho de Gibraltar, lo cual no han logrado. No sé si alguien quiere comentar sobre eso. ¿Qué opinan ustedes? A mí me da la sensación. Lo único que quería decir, bueno, no sobre la cuestión, sino que, bueno, cuando termina de hablar don Severo, bueno, que usted se encargue de darle el micrófono, ya cuando ya está para hablar, pues que lo ponga más en sí. Estoy en un problema, estoy en el digamos, en el móvil mío, pues bueno, veo que se está poniendo rojo y está a punto de finalizar. Yo creo que hay algo muy importante. Hay algo pendiente entre España y Guinea Ecuatorial. Algo muy pendiente, que espera el pueblo guineano y que España lo conoce perfectísimamente. No se trata de recolonizar, no se trata de hacer de Guinea Ecuatorial, no sé si una provincia más. Se trata de acompañar a Guinea Ecuatorial, digamos, a la vez que se aprovecha cualquier potencia de sus... A la vez que se aprovechan de las riquezas, que efectivamente se están aprovechando del petróleo y del gas, de la pesca, de la madera, pues echen una mano a este país para que, pues oye, pues recupere eso que fue la autonomía, esa dignidad, esa preparación. Yo sé que preparar a la gente es mucho trabajo y a lo mejor España no está dispuesto a ello. Pero desde luego lo que no tiene sentido ni que se retome aquello como una colonia más y se le machaque como se pudo machacar en tiempos de colonia, pero que ahora que estamos en la independencia y somos autores de nuestro destino, solo frenados por aquellos que tienen más armas y más poder para aniquilar y silenciar a un pueblo, pues en vez de eso nos ayudan a ser dignas personas en nuestro país. Yo sé que Estados Unidos, y tengo que decirlo claramente, está en ello por lo mucho que le importa a la hora de discutirse este rinconcito de tanto peso geoestratégico donde China quiere poner sus bases y dominar el continente africano. Me consta que la Unión Europea está justamente en el plan contrario. Darle vida a este continente, evitar tanto exiliado y tanta inmigración y hacer que ellos sean dueños, actores, pero acompañados, como puede estarlo acompañado España o cualquier otro país que necesite de técnicos, de alguna especialidad o lo que sea. ¿Por qué no vamos a necesitar eso? Y queremos que primero España, con el que más nos entendemos, esté un poco en la línea de este apoyo, si puede ser casi igual
si no puede ser más, pero por lo menos igual que algunos países, como por ejemplo los Estados Unidos, que están exigiendo para dignificar su presencia en África y su participación en esta riqueza y en este poder que tiene África. Muchísimas gracias, don Severo. Le voy a apagar su micrófono para que don Ildefonso haga su exposición. Sí, adelante. No, bueno, yo respecto a este tema, yo creo que hemos hablado mucho y habría que seguir con el cuestionario. Ya vamos para 1 hora, pero yo creo que hay... Sí. Si usted me permite, siendo que son varias preguntas, y el tiempo avanza, yo quiero hacer la pregunta número 7 porque la hallo importante y a base de lo que los demás comenten, pues concluimos más adelante la entrevista, como mucho que dure 1 hora y media. Antes de Carlos alzó la mano, deje hacerle la pregunta porque quiero presentar un video sobre esa pregunta. La pregunta 7 dice: en este asalto a la sede del partido opositor Ciudadanos por la Innovación, yo tengo un video donde deja a su líder, Gabriel Obiang Obono, desnudo en plena calle. Bueno, lo dejaron en calzoncillo. Luego que veamos este video, mi pregunta va a ser: ¿es así como ha venido tratando siempre a los líderes políticos, sus militares y simpatizantes en Guinea Ecuatorial? Antes que ustedes me contesten esa pregunta, yo voy a buscar el video para que ustedes lo vean y ustedes pues me dan luego su comentario. Le voy a prestar el video y usted. Que no peguen a nadie. ¿Qué tiene primero, Carlos, qué tiene usted que decir sobre ese video? Pues sí, antes de pronunciarme sobre el video, quería responder a tu pregunta muy preocupante sobre Puerto Rico, ¿no? Había dicho, porque no te había hablado. No creo que no le habíamos respondido a tu pregunta. Es que estamos en el pleno siglo XXI. Yo presumo y creo que si Puerto Rico hoy en día, en un referéndum o unas elecciones a favor de España para unirse de nuevo con España o algo por el estilo, no creo que España volvería a jugar el papel que hizo, tal como lo ha explicado el señor Severo, de intercambiar un trozo de piedra que es Gibraltar por un país. Yo creo que esos momentos han pasado. Lo único que quiero, y como lo ha dicho el señor Severo, también lo quiero volver a acentuar aquí, es que España debe darse cuenta de que se hace grande si los países que ella colonizó obtienen una democracia real. Es porque nosotros con las democracias de nuestros países le hacemos grande a España. Y es lo que ellos deben saber, es lo que el gobierno español y sus majestades, los reyes, deberían saber. Y deberían saber de que para ellos tienen que involucrarse en las luchas prodemocráticas en nuestros países. Por eso estamos por una hispanidad mejor y por una hispanidad nueva. No para ser recolonizados, como se pueda pensar, sino más bien para poder trabajar codo a codo y evitar
lo que está pasando en nuestros países y de una forma muy especial en la República de Guinea Ecuatorial. Ahora, a lo que al vídeo respecta, lo que vemos en estas imágenes no es nada en comparación con lo que le van a hacer a ese líder en la cárcel. Es un simple nodo de que, bueno, os enseñamos cómo le vamos a tratar. En Guinea Ecuatorial, maltratar a un líder, maltratar a una persona que se queja, simplemente el decir en Guinea Ecuatorial de que hay hambre, y es un delito, so pena de muerte. Y si uno es líder, es una pena que el señor Severo, creo que ya se ha ido, él ha estado, yo creo que 2 veces, en la cárcel en Guinea Ecuatorial. Él nos hubiera contado la forma en que maltrata a los prisioneros, porque todos son prisioneros políticos. Los delincuentes están libres en nuestro país, no les meten a la cárcel. Están libres en nuestro país. Las cárceles están llenas de supuestos y presuntuosos políticos. Y él, Teodoro Obiang, dice que nuestro país es democrático. Y miles de presos políticos en las cárceles en un país que se hace llamar democrático. El señor Severo ya está aquí, lo puede decir, y él nos ha descrito un poquito sobre el baile de los malditos, sobre el mocón en las cárceles de Guinea, en Blasi, cuando se mataba a los prisioneros políticos en Nicolayo, en la ciudad de Bata. Era algo horroroso. Era como en tiempo de los gladiadores. Si 2 amigos estaban en la cárcel, les daban un machete a cada uno. Y decían que hoy tiene que volver a casa vivo uno de los 2. Es decir, el amigo estaba obligado a matar a su propio amigo. Inhumano todo lo que estaba pasando y sigue pasando en nuestro país. Que le hayan puesto en calzoncillos al líder de CI, esto solo era el comienzo. Lo que le harían en la cárcel. Solo don Severo Moto nos puede contar un poquito, porque él tiene la experiencia de cómo se maltrata a los prisioneros, a los presos políticos en las cárceles de nuestro país. Es inhumano, horroroso, algo que no se puede explicar con una sola palabra o en pocas palabras. Gracias, Carlos. Y Dolfonso, con tu permiso, le voy a pasar la parte a Severo. Si tiene que decir algo, luego voy contigo y perdona que no he seguido el guión, pero es que ha estado interesante las conversaciones y yo creo que yo tengo que invitar al señor Don Carlos porque creo que con él solamente podemos hacer una entrevista de 2 horas. Pero deja aprovechar a Severo, siendo que está desde su celular y se le puede agotar la batería. Vamos a darle parte a él para que él comente sobre el video que acaban ustedes de ver y luego don Ildefonso, voy con usted. No hay problema. No hay problema. Adelante, podemos estar 2 horas, no hay problema. Ok. Don Severo, adelante. Bueno, yo no he podido seguir totalmente la explicación de don Carlos, pero bueno, cualquier cosa que haya dicho sobre la tragedia y los modos, el trato que se hace a los presos en Guinea Ecuatorial, al referirse a mí, tiene razón, porque yo he estado 3 años en las cárceles de Obiang. Yo siempre tengo como memoria terrible. Es que primero, en cuanto te tienen por persona incómoda, no hay juicios. Se te mete en la cárcel y hay una frase muy común, hasta nueva orden. Y hasta nueva orden en la cárcel es prácticamente ser olvidado.
y hasta que el que ha dado la nueva orden, la orden de meterte en la cárcel, hasta que no vuelva a sacarte, pues puedes podrirte perfectísimamente. Naturalmente, si lo ha dado el presidente, pues no hay nada que hacer. Yo fui a la cárcel hasta nueva orden y estuve 3 años. El momento más duro que recuerdo es el primer día que entras en la cárcel, es el gran día de la prueba. En el caso mío, pues bueno, la tortura, primero la paliza, la tragedia empezó con, bueno, cortaros el pelo con trozos de botellas rotas. Nada de hojas de afeitar ni máquinas, trozos de hojas rotas. Yo he visto casi cómo, bueno, cómo rajaban la cabeza, por ejemplo, de un tal, de uno de mis compañeros, que era director de Radio Ecuatorial Bata. Bueno, pues no hacía más que sangrar, porque como tenía muchas arrugas en la cabeza y los militares que rapaban la cabeza no tenían ninguna compasión. Esto fue rapado de cabeza. Segundo, boxeo entre los presos. Boxeo que podías perfectamente liquidar a otro o liquidarte a ti, y en cualquier caso podía el militar acabar contigo en el caso de que, por ejemplo, no le pegaba fuerte al otro. Una tercera sesión era a golpe limpio, haciéndoos correr por todo el patio de la cárcel de Bata, a porrazos en los sitios más sensibles de tu cuerpo. Hubo un preso que cayó en el pozo, en el centro de la cárcel había un pozo de agua, cayó uno y hubo como una especie de tregua hasta que lo sacaron del pozo. Bueno, ¿qué quieren ustedes que les cuente del primer día de mi cárcel y la de cualquier otro? La parte más importante suele ser que después de la tragedia, como el caso nuestro, nos tiran al suelo con la barbilla pisando el suelo, y el militar, el jefe que ordena la tragedia y la paliza, viene con sus botas militares pisando la nuca y nota como si los dientes se te acabaran de romper. Ahora, al final, sobre las 12, que esto empezó a las 6 de la tarde, sobre las 12 aparece una orden de tregua, porque acaba de entrar un señor que llega de Malabo, la paliza era en Bata, llega de Malabo y viene a interesarse sobre la situación de si hay muertos o no. Y comienza el interrogatorio conmigo. Yo ya no puedo ni pronunciar palabras, no puedo hablar, pero me pregunta sobre un intento de golpe de Estado, ve que yo no puedo hablar efectivamente y me manda que me echen en la celda. Este era el jefe de cárcel, hoy presidente de Guinea Ecuatorial. Se trata de 1976. El golpe de Estado fue en 1979. Estuve 3 años en la cárcel hasta que él salió, decidió dar el golpe de Estado y me sacó. Hasta nueva orden, claro. La tragedia de Guinea Ecuatorial, creo que la he resumido, es el poder de Obiang pivota y se cimienta sobre los presos políticos, sobre todo, los muertos y los que están en el exilio. Son los puntos seguros de Obiang de que no va a tener problemas dentro del país. Y cuando puede pillar a alguien, sobre todo en el tema político, en circunstancias como las actuales, Obiang se vuelve absolutamente cruel, inhumano. Cualquier mínimo signo de oposición a su proyecto de ganar, entre comillas, elecciones, pues no le queda más remedio, o sea, no tiene más solución que mandarle en la cárcel. A mí me tocó una invasión como la que ha sufrido don Gabriel Nzobian, presidente del partido Ciudadanos por la Innovación. Eso es. Bueno, pues me tocó el día 2 de septiembre de 1992, unos meses después de intentar volver del exilio, legalizar el Partido del Progreso y participar con normalidad en las elecciones. Ordenó destruir la sede del Partido del Progreso en Malabo. Se llevó a 34 miembros del Partido del Progreso a la cárcel después de haber regado de sangre las paredes y el suelo del Partido del Progreso. Me sacaron de mi despacho
y me dejaron en un rincón para que yo siguiera de cerca toda la tragedia. Entre ellos estaba mi hermano último de los 11 que somos, el último de mis hermanos había tenido la ocasión o la ocurrencia de venir a visitarme y le tocó este momento de la invasión. Obiang es un hombre especialmente cruel cuando pues alguien se le cruza por el camino, sobre todo en el terreno político. Lo llevaron a la cárcel, afortunadamente no murió nadie. Tuve que pagar, gracias a un empresario español que tuvo compasión de nosotros, de los 35, 25.000 para pagar a cada uno y sacarlo de la cárcel. Eso es demasiado detalle. Pero lo que ha pasado ahora en Guinea Ecuatorial, en la preparación de las elecciones de 2020, de este año, 2022, ha sido terrible. Y estos actos son normalmente actos que utiliza Obiang para demostrar a la gente que ya que no le quieren y él tampoco los quiere, a ver quién puede más que otro. Son pruebas directas, pruebas que trágicamente la comunidad internacional ve, observa, conoce. Bueno, algo pasa para que nadie, conociendo tanta tragedia, intervenga y diga algo. Todo el mundo está simple y llanamente en que Obiang, como dice y repite tantas veces, concretamente, dice, España no me puede decir nada porque les pago muy bien. Fíjense ustedes, un presidente que, aparte de decir que la ley es lo de menos, sus sabias orientaciones son las que tienen que ordenar la vida de Guinea Ecuatorial. Bueno, pues estamos en una situación que, como lo ha descrito muy bien don Carlos, trágica. Lo más gordo para mí y para cualquier político normal es que todo eso suceda. La comunidad internacional conozca la tragedia que pasa en este país, conozca perfectamente su incapacidad como pueblo de superar esa tragedia y no se sabe exactamente qué es lo que se espera. Mis noticias son de que este año es decisivo. Hoy un poco lo he contado en la concentración que hemos tenido aquí en España, la oposición. Creo que este año es decisivo y por eso la guerra, la pelea de la oposición y del pueblo guineano para demostrar que no quiere saber ya nada de Obiang tiene que endurecerse cada vez más hasta que lleguemos al fin de este año. Puede ser una noticia que sea pues una ilusión, pero también puede ser verdad, porque nos consta que la comunidad internacional, encabezada muy importante y muy seriamente por los Estados Unidos, Occidente, puede traer a este país la ilusión y la esperanza de volver a ser lo que fueron en la autonomía. Muchísimas gracias, don Severo. Muy bien. Don Ildefonso, le pregunto ya a usted, ¿qué usted opina sobre la esperanza que tiene don Severo de que Estados Unidos, pues algún día, pues participe en la, no sé si se puede llamar, en la liberación de Guinea Ecuatorial o le dé la mano? Bueno, no solo es Estados Unidos, estamos hablando de una forma general de la comunidad internacional. Pues estamos trabajando arduamente, todos los partidos políticos, asociaciones de la sociedad civil, para que podamos democratizar nuestro país. Yo creo que es lo más importante ahora para todo ciudadano guineoecuatoriano. Todos nosotros tenemos esperanza de que esto se va a producir y pues esperamos que sea muy pronto, porque el pueblo está sufriendo demasiado y es momento de que al menos tengamos paz en nuestro país, que haya libertad, que nuestro país sea un estado de derecho, donde se respeta a las personas. Estos actos que hemos visto con don Gabriel, de verdad es que esto es muy lamentable cuando se ven cosas así en otras partes del mundo. Ni a un terrorista se le puede tratar de esta manera, ni a un terrorista. ¿Usted me entiende? Entonces, Estados Unidos, España, Francia,
Inglaterra, la comunidad internacional, los que velan por los derechos humanos, estamos seguros de que pues están con nosotros, ven todo lo que estamos haciendo, como lo ha dicho don Severo, ya tienen este proyecto de transición a la democracia en sus mesas, y pues creemos que eso lo vamos a materializar, porque no es normal que tengamos un señor ahí, un tipo, 43 años en el poder, matando a todo el mundo. O sea que todo aquel que piensa diferente a él, pues le mata. Entonces va a una academia, no aprende otra cosa que matar a la gente. Yo creo que la comunidad internacional está viendo esto y saben que la lucha que estamos haciendo es una lucha justa, porque esto no es normal. No es normal que desde 1968, que adquirimos la independencia, hasta ahora, estemos en dictaduras. Guinea Ecuatorial es una de las dictaduras más férreas que existen en el mundo. Esto no es normal. Entonces, tenemos esta esperanza de que todos estamos trabajando, porque si tenemos la esperanza es obviamente porque trabajamos, porque de no trabajar no habría esta esperanza. ¿Me entienden, no? Entonces, es muy normal que digamos que seremos un país libre y democrático. Bueno, don Ildefonso, como le dije al principio, ya nos salimos del guión. Llevo 1 hora y media y no quiero alargarme mucho, porque luego mi audiencia se va a aburrir estando mucho tiempo viendo, ¿no? Yo lo que voy a hacer es que lo voy a invitar a ustedes a platicar conmigo individualmente, porque así ustedes pues tienen el tiempo de platicar y decir todo lo que quieran, platicar. Yo le voy a hacer la invitación a don Carlos individual, luego le voy a hacer a don Severo y a usted, señor Ildefonso, para que así se sientan con más tiempo de, ir explicando y poniendo todo lo que ustedes quieran platicar. ¿Qué a usted le parece esa idea? Bueno, yo creo que, lo que yo diría es que este video podemos llegar a 2 horas y cortar 1 hora, porque yo creo que las elecciones son el día 20 de noviembre. Habría que hablar un poco de las elecciones, al menos que tengamos 15 minutos para hablar de las elecciones. Si el pueblo de la República de Guinea Ecuatorial está de acuerdo con estas elecciones o no están de acuerdo con las elecciones, porque es el tema principal ahora en Guinea Ecuatorial. Entonces, podemos volver a tener unos 10 minutos o 15 minutos. Bueno, yo veo que Carlos se está dando. Sí, es que lo que dice Dan Paulillo es muy pertinente, porque cuando la audiencia ve que un video dura tanto, ya no tiene ganas de seguir escuchando. Lo que yo propondría es que, como hoy es día 12, quizás sería mejor volver a reunirnos de aquí a 2 o 3 días para hablar solo y exclusivamente sobre las elecciones entre los 4 que estamos aquí, porque es un tema que sería bueno hablar entre los 4. Porque meterlo aquí para solo 15 minutos y tal, yo creo que no, 15 minutos no llegarán. 15 minutos no llegarán. Y 2 horas video es demasiado. Y cortarlo no puede ser bueno. Bueno, yo le propongo que, porque el señor Severo tiene problemas porque es con su celular y claro, también tiene gente a su alrededor que cada vez que cuando él acaba yo tengo que apagarle el micrófono para que no se oiga ese ruido. ¿Qué tal le parece durante esta semana, cualquier día que ustedes quieran escoger? Y tengo las preguntas aquí, seguimos con las preguntas. Para mí no hay problema. Si quieren el domingo en directo.
Y el sábado paso diferido y domingo pues vamos en directo y me dan una hora y platicamos. O lunes o cualquier día. Muy conveniente. Bueno, yo diría en este caso que lo hagamos el lunes porque yo tengo algo que hacer el domingo. Bueno, yo creo que el lunes, una vez que Carlos va a salir del trabajo, ya podemos hacer esto. Yo estoy libre los lunes, no hay problema. Vale, sí. Pues entonces el lunes ustedes más luego me envían la hora en que quieren, que han acordado ustedes y se comunican con don Severo, que él salió, pues ya usted sabe, por los problemas que hay en cuanto a su batería de celular. Se ponen de acuerdo los tres y me avisan, entonces pues acordamos entonces para el lunes. Yo estoy dispuesto pues a entrar de nuevo. ¿Qué tal le parece? Sí. Pues perfecto, no hay problema. Yo creo que está muy bien. Si tienen otras preguntas más que podemos añadirla, pues también la añadimos al programa. No sé, quedamos entonces en que el lunes pues proseguimos porque la entrevista ha estado muy buena. No sé si yo me exageré en mis preguntas personales, pero sí la encontré muy, no sé, conveniente hacerla a ustedes, porque sí me ha sorprendido, créanme, francamente, lo que me dijeron ustedes con relación a darle la independencia a su país con el propósito de recibir a Gibraltar, lo cual no se ha logrado. No sé, me da la impresión de que no sé quién engañó a España de esa manera, porque si fueron las Naciones Unidas, pero la verdad que es cuestión de que a veces suceden cosas que uno ni puede comprender, porque se está y se pone en juego la vida de seres humanos y a veces uno tiene que pensar muchísimo acerca de eso. Carlos, yo te doy gracias por ser la primera vez que te conozco, encantado de conocerte. Creo que tú tienes un gran potencial, lo cual yo te invito que cada vez que quieras participar en mis programas, eres bienvenido y creo que contigo podemos estar otra hora más. Y de Alfonso también, creo que contigo pues hemos platicado varias veces. ¿Y qué decir del señor Severo? Si el señor Severo pues es una cátedra hablando y uno se siente a gusto escuchándolo a él. Y como le dije, don Ildefonso, anteriormente, si usted tiene más personas que puedan cooperar en cuanto a exponer la condición de Guinea Ecuatorial para que el público se vaya integrando más y eso ayude a que pronto ustedes puedan lograr la libertad que realmente desean. Así que yo le invito a ustedes, tanto a Carlos allá en Alemania, si hay alguien que usted quiere traer a las entrevistas, pues todos son bienvenidos. Yo encantado de tenerlo a ustedes en mi programa. Para despedirnos, si tienen algún comentario y despedirse de la audiencia, adelante. Cualquiera de los dos. Bueno, como ya lo hemos dicho, que vamos a seguir el lunes. Pero bueno, me gustaría en este momento simplemente el asalto que hubo en la sede del partido opositor Ciudadanos por la Innovación. Solo quiero leer los nombres que tengo ahora. Ya sí. Cuando volvamos a hacer o continuar con el trabajo el lunes, ya seguimos con otros temas, ¿ya? Otros puntos. Pero la lista que nosotros tenemos ahora, que yo tengo, son 9 personas que han muerto desde que se hizo el asalto, la invasión a esta sede. Y dicen aquí, tengo José Antonio Ndomiko, Luciano Njema Miko, Armengol Mvono, está Benigno Ngonga Mve,
Elvira Nicue, José Efayón Ochaga, Pastor Mbega Ejan Mbongono, Diosdado Ondo Ngema y Matías Lorenzo. También falleció un policía que estaba ahí, y en total tenemos ahora 10 muertos. Yo creo que eso es la información que tengo, y pues decirles al pueblo que estamos haciendo todo lo posible para que haya una democracia real en Guinea Ecuatorial. Bueno, una democracia, porque ahora es una férrea dictadura, y estamos trabajando en ello, Muchísimas gracias. ¿Y usted, don Carlos? Sí, agradecerte a ti por la invitación y decirte que yo ya te conocía porque siempre sigo tus vídeos con el señor Ildefonso y los demás, y siempre me han gustado, y me gusta la forma en que tú le echas las preguntas a la gente, y eso está muy bien, así que no tienes que preocuparte si has saltado el guión o no, porque cuando la cosa es interesante, las preguntas surgen por sí solas. Entonces, al pueblo de la República de Guinea Ecuatorial, decirles lo que acaba de decir el señor Ildefonso, que ahí lo tenéis, 10 muertos en tan solo un día, digamos 2 o 3 días, porque la gente ha dicho no al sistema dictatorial de Daniel Ambato. Y no solo eso, la gente estuvo acampando tranquilamente en la sede de su partido. Llegan los militares, violan el partido, asaltan la sede y matan a tanta gente. Por eso, cuando nosotros estamos diciendo de que las cosas tienen que cambiar en Guinea Ecuatorial, no lo decimos por acá. Ahí tienen ustedes mismos las evidencias. ¿Qué es lo que se les debe demostrar más? Para decirles de que las cosas en nuestro país no marchan, que las cosas no funcionan. Ahí están las pruebas suficientes para que ustedes digan no a las supuestas elecciones que sabemos que Diosdado las ha ganado ya de antemano, porque no son elecciones ni nada de eso, solo se llaman elecciones. Nosotros estamos luchando, como lo ha dicho el señor Ildefonso, para que las cosas cambien. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ustedes dos, y gracias a la audiencia que nos han soportado por hora y media, y quedamos entonces en vernos de nuevo el próximo lunes. Y a la audiencia, pues este video va a salir este sábado, y gracias a los dos y nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Y gracias a don Severo. Y gracias a don Severo, que aunque tuvo que salir, pero cuento con él el próximo lunes. Bueno, los dejo y suerte a los dos y bendiciones. Sí, gracias. Hasta luego. Bye bye.